Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a continuar. ¿Tienen dudas de las estructuras de Luis que se quedaron de tarea? Yo sí, maestra. A ver, ¿quién es? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Daniela. A ver, dime, Dani, ¿cuál? Ah, ya te encontré, es Bueno, que no veía tu carita. son Ajá, varias, pero la primera es, ¿cómo puedo saber cuáles son los electrones de valencia del fósforo? del fósforo. A ver, voy a presentar pantalla Sí. y, a ver, ustedes me dicen si ven la pizarra ahí, ¿eh? Según esto ya lo puse para que se vea la pizarra. Ya se ve. ¿Sí? Ah, perfecto, muy bien, porque luego les ando presentando cosas que son mis guiones, ¿no? Ok, bueno, primero, para el fósforo, ¿cómo sé cuántos electrones de valencia? ¿Alguien le quiere contestar a Dani antes de que yo ¿Puedo? Sí, por favor, Luis. En uno de los videos de la clase asíncrona de 16, me parece, dice que el número del grupo en el que está ese elemento es igual al número de electrones de valencia. El fósforo me parece que es... O sea, sí, pero los que le faltan para completar la regla del octeto, es mi duda. Ah, ok, a ver, Octavio, termina la idea y vemos si de ahí Sí, en podemos síntesis agarrar. el número de Ok, grupo en el que se encuentra el elemento es igual al número de electrones de valencia. de valencia, exacto. Ahora, cualquier elemento de la tabla periódica, Dani, a excepción del hidrógeno, ajá, cualquier elemento de la tabla periódica quiere completar a 8 electrones. ¿Por qué a 8? Porque los gases nobles tienen 8 electrones en su último nivel energético. Ajá. Entonces, el fósforo quisiera tener configuración electrónica de argón para tener sus 8 electrones del último nivel energético. Entonces, si tiene 5 electrones, le faltarían 3. Sin embargo, esa cantidad no es la que vas a poner aquí de necesarios, sino que le vas a poner, el fósforo quiere 8 electrones, entonces le pondrías 8 al fósforo, aquí en Me imagino que es en el ácido, ¿verdad? Sí, es que sí Okay. hice eso, pero a la hora de hacer la resta me salió que eran, bueno, 7 enlaces y también lo busqué en internet para confirmarlo y vi que eran 8 enlaces, entonces ahí estoy como confundida. A ver, si quieren vamos a hacer ese de Profesora, ejercicio. Ajá. bueno, es que en ese caso, es que a mí me pasó lo mismo, pero lo que pasa ahí es que en el oxígeno, no sé cómo esté tu configuración, pero en el oxígeno te tiene que quedar un oxígeno libre y tu fósforo ya tendría 8 electrones. Entonces, como tu oxígeno tiene 6 electrones, no sé si recuerdas que en la clase pasamos vimos un enlace que era como una flechita. Entonces, en ese caso puede haber pasado que tú hubieras puesto 2 electrones al mismo, o sea, como tipo si fuera doble enlace, pero no es un doble enlace, es un enlace de flechita. Entonces, a lo mejor ahí te salió otro enlace de más, porque a mí me pasó. Entonces, sí son 7. Puede que haya sido eso, no sé. Yo Eh, creo, pero no sé. sí, puede ser eso. Gracias, Octavio. Muy certera tu Gracias. intervención. Mira, vamos a hacerlo rapidísimo para salir de dudas y que quede claro ya con este ejercicio, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Son 5 pasos. Los voy a hacer uno a uno, para que no haya después más confusiones. Entonces, en el paso 1, si se acuerdan, voy a regresar a la pizarra del anterior, de la clase pasada, la penúltima, donde decíamos que el paso 1 era el número total de electrones de valencia. Entonces, nos vamos a ir a la tabla periódica y según el grupo en donde encontremos a cada uno de estos elementos, vamos a ponerle los electrones de valencia. Entonces, los electrones de valencia, aquí en este caso, para el hidrógeno, pues es 1 por 3, son 3 del hidrógeno, más el fósforo es familia 5, por lo tanto tiene 5 electrones de valencia, más el oxígeno, fíjate acá, el oxígeno es familia 6. Ajá. Entonces tiene 6 electrones de valencia, pero tenemos 4 oxígenos. Entonces, 6 por 4, 24, ¿no? Entonces, ok, son 29, 32. 32 electrones en el primer paso. Ahora, en el paso 2, lo que hacíamos era número de electrones necesarios. Entonces, dependiendo
si era hidrógeno, era el par electrónico. Si son nitrógeno, oxígeno, fósforo o cualquier otro elemento de la tabla periódica, vamos a considerar que quiere su octeto completo, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos 3 hidrógenos, entonces serían un par electrónico para cada uno de mis hidrógenos, más, aquí es un fósforo y 4 oxígenos, son 5 átomos que quieren el octeto. Entonces, tenemos aquí, son 6, son 46. ¿Hasta ahí voy bien? ¿A todo el mundo le salió eso? Sí. Sí. Oh, perfecto. Sí. Me dan tranquilidad porque a veces eso de las sumas a veces se me cuatrapean las velocidades en las cuentas. Ok, el tercer paso es los electrones a compartir. Entonces habíamos dicho que íbamos a restar, porque si yo observo siempre me va a dar más electrones de los que necesito de los que tengo. Entonces, esa diferencia precisamente hablamos de que estos electrones necesariamente los voy a tener que compartir. Entonces son 14 electrones a compartir y entonces el número de enlaces, decíamos que era el número de electrones compartidos entre 2, nos dan los 7 enlaces. Y finalmente, si comparto 14 electrones, pero tengo 32, la diferencia de 32 menos 14 me va a dar el número de electrones libres que debo de tener en mi molécula completa. Entonces, aquí serían 18. ¿Así les salió, muchachos? ¿Muchachas? Sí. Sí, perfecto. Ok. Entonces, habíamos dicho que ¿cuál vamos a escoger como átomo central? Siempre vamos a escoger como átomo central aquel elemento que se encuentra en menor cantidad y que de preferencia no sea ni oxígeno ni hidrógeno. El hidrógeno nunca va a ser átomo central, entonces la única que nos queda como opción es precisamente el fósforo, que es el que está dando un poquito de problemas, creo. Entonces lo voy a poner acá arribita y le voy a poner sus electrones de valencia, que habíamos dicho que son 5. 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a ver, son 4. Ok, déjenme acomodarlo para no tener que estar borrando ahorita. Voy a poner 5, ok. Un par acá arriba, uno aquí, otro acá y otro acá. Y voy a poner a los oxígenos a su alrededor porque tenemos 4 oxígenos y habíamos dicho que si hay oxígeno e hidrógeno en la misma molécula, el hidrógeno preferentemente se va a pegar a los oxígenos y adicionalmente vamos a tratar de hacer lo más equilibrado posible nuestra estructura de Lewis a partir de lo que tengamos que distribuir, ¿no? Entonces, voy a escoger el oxígeno, voy a anotar a los oxígenos, los voy a poner aquí alrededor. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a poner los hidrógenos. Sus electrones de valencia me faltaron. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya finalmente vamos por el hidrógeno, que vemos que tenemos 3 hidrógenos y que preferentemente se van a unir a los oxígenos. Entonces voy a ponerlo a estos que están en la parte lateral e inferior de la estructura que estoy dibujando. Y a cada uno ya le puse su electroncito. Entonces ahorita yo ya tengo dibujados los 32 electrones con los que cuento. Ahora lo que tengo que hacer es la distribución de los electrones que se van a compartir para que todos cumplan con sus electrones completos en la última capa, ¿no? Entonces el hidrógeno, fíjense aquí, el hidrógeno cumple con su par electrónico, este hidrógeno también cumple con su par y este hidrógeno cumple con su par. Los oxígenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces con todos estos electrones el oxígeno cumple con su octeto, con todos los de acá también con su octeto y con todos estos también para su octeto. Y lo que nos decía Octavio, hay que tener cuidado porque aquí el fósforo, fíjense, tiene 2, 4, 6, 8. El fósforo también ya está completo. Si aceptara un par más
del oxígeno, entonces quedaría extendido el octeto. Ajá, entonces lo más recomendable aquí es que se haga un enlace covalente coordinado de tal forma que solamente el fósforo preste su par electrónico y complete su octeto el oxígeno de arriba con el par del fósforo. Ajá. Entonces, ¿cómo nos quedaría la estructura ya con enlaces? Yo pensaría que quedaría H, oxígeno, fósforo, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Y va a tener un par, otro par. Y aquí quedaría el covalente coordinado con el oxígeno arriba. Y 6 electrones. Vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 electrones libres. Pues aquí cumplimos con los 7 enlaces y los 18 electrones libres. Pensaría yo que esta es la estructura de Lewis que deberían de haber obtenido o algo similar. Sí, justo en la flechita es donde me estaba equivocando, profesora, pero ya. ¿Ya? Muchas Sí, gracias. acuérdate que hay covalentes dativos o coordinados donde solamente un átomo es el que presta el par electrónico y de esta forma todos completan su octeto. Uh-huh. Ok, por aquí vi que salió algún mensajito del chat, pero yo no lo alcancé a leer. Leonardo, ajá, mandé, sí. Es que yo también tengo duda en otro Ajá. diagrama de Lewis, que es en el 5 de SbO3 a la 3 menos. Sí, yo también tengo dudas. Ok, a ver. Nada más déjenme ver lo que también Rodrigo tiene duda en eso. Pero lo que nos dice Leonardo es que la regla del octeto solamente cumple para carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor y algunas veces el cloro. Para los demás elementos puede haber más de 8 electrones o menos electrones. No necesariamente, Leonardo. Hay más excepciones de este tipo de cumplir con el octeto. Con la familia 3, con los elementos de la familia 3 y la familia 5. A veces no se portan muy bien con el modelo de la estructura de Lewis y tienden en ocasiones reiteradas a tener octetos extendidos. Pero, dado que nuestro curso es para moléculas sencillas, relativamente sencillas, vamos a tratar de que siempre cumplan con el octeto, aunque incluso pudieran ser de estas dos familias. Pero, por ejemplo, hay una serie que promueve el departamento y a veces ahí sí hay ciertas moléculas donde tienen átomos con octetos extendidos o con excepciones, entonces a la regla del octeto. Hay que tener cuidado con eso. Acuérdense que todo esto son modelos que hemos creado para poder representar la naturaleza y no al revés. Entonces, no podemos hacer que la naturaleza cuadre con nuestros modelos, sino nosotros tenemos que hacer que nuestros modelos cuadren con lo que existe ya en la naturaleza. Entonces, bueno, a veces hay excepciones, pero hay más que de estos átomos que tú mencionas, hay otros que también cumplen, pero que puedes encontrar que sí cumplen. Ok, bueno, me decían que SbO3. Ok, a ver, vamos a poner, igual voy a hacer los pasos. Para salir de dudas, ¿no? A ver, el antimonio es familia 5. Entonces, el antimonio debería de tener 5 electrones de valencia más los del oxígeno. El oxígeno tenemos 3 y está en la familia 6. Entonces, tenemos 18 electrones de valencia para los oxígenos. Más 3, que es la carga que tiene. Esto significa que esta molécula ganó 3 electrones. Ajá. Entonces, vamos a ver cuánto nos da esto. Son 18, 23, 26. 26 electrones. Luego,
En el paso 2 vamos a ver lo que necesitamos. Si ven los 3 oxígenos y el antimonio, los 4 átomos necesitan cumplir con el octeto. Ajá. Entonces son 32. Los que tenemos que compartir entonces serían 32 menos 26 igual a 6 electrones. Ajá. ¿Cuántos enlaces voy a tener? Pues 6 entre 2, 3 enlaces. Profesora, entonces, en los electrones, cuando queremos, bueno, cuando se quieren aparear, ya no tomamos el 3 menos. ¿Me O sea, dices ya en el diagramita? no, o sea, para contarlos, por ejemplo, ahí que tomamos que los 4 quieren tomar 8 electrones, ¿no sumaríamos el 3? Como arriba. No, el 3 es un... No. O sea, digamos que aquí, acuérdate que en el paso 1 lo que tenemos son los electrones disponibles, o sea, con lo que yo cuento. Ajá. Y por eso tomamos los de valencia para cada átomo. Entonces, pero adicionalmente de los de valencia de cada átomo, tengo estos 3 electrones que ganó la molécula por azares del destino, ¿no? Entonces, se lo tengo que poner como electrón disponible, como electrones disponibles. Si se lo pones acá en los necesarios, pues entonces al rato lo restamos y entonces aquí ya te quedarían 3 y ya no habría como con mucha congruencia. Lo que tienes que hacer es nada más sumárselos o restárselos a lo que tú tienes, con lo que dispones. Ok, sí, gracias. ¿Sí? Ok. Ahora, y finalmente, bueno, vamos a sacar los electrones libres. Entonces debe de haber alrededor de 20 electrones libres. Si algo ven raro... En el paso número 2, ¿por qué se multiplicó 4 por 8? Porque son 4 átomos, un antimonio y 3 oxígenos. Son 4 átomos y los 4 quieren alcanzar el octeto. Ok, maestra, gracias. Sí. Entonces, vamos a poner el oxígeno, no va a ser átomo central, va a ser el antimonio. Y habíamos visto que el antimonio tiene 5 electrones de valencia. Ajá. Y luego viene el oxígeno, y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. 1, 2, 3. Los voy a poner de esta forma. Déjenme ponerle sus electrones así como parecidos y ahorita lo voy a borrar. Nada más para que no se vean muy, muy raros, ¿no? 2, 4, 6. Ajá. Y aquí yo nada más estoy poniendo los electrones de valencia. Ajá. Me falta considerar estos electrones que están por la ganancia que tuvo a la hora de que se hizo ion. Ajá. Entonces, fíjense, si yo le pongo uno de estos electrones, que finalmente yo los contabilicé en los que tenía inicialmente, en cada una de las uniones, lo que voy a lograr entonces es que, vean, el oxígeno tiene 2, 4, 6, 8. Ya tiene su octeto. También ya tiene su octeto. Y también ya tiene su octeto. Vamos a ver el antimonio. 2, 4, 6, 8. Ajá, entonces el antimonio también ya tiene su octeto completo. Habíamos dicho que tienen que haber 3 enlaces. Sería 1, 2, 3 enlaces. Y debería de haber 20 electrones libres. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 electrones. Entonces con esto estoy cumpliendo con mis cálculos, ¿no? Profesora, yo tengo una duda. Sí. Bueno, esos electrones, esos 3, como que me causa duda, ¿a quién se los damos? Precisamente por la estructura que puso abajo, porque si le damos los 3 electrones al SB, serían enlaces dativos, pero si le damos un electrón a cada oxígeno, serían enlaces normales, ¿no? Ahí no podemos decir del todo que son dativos, porque los ganó finalmente toda la molécula, ¿no? Entonces, simplemente, pues yo los acomodé aquí, pero normalmente estos electrones, pues sí van a tener una preferencia para aquellos elementos que tienen una fuerza hacia los electrones mayor. En este caso, por ejemplo, entre el antimonio y el oxígeno,
su electronegatividad del oxígeno es 3.44 y del antimonio 2.05. Entonces, normalmente esos electrones tal vez se irían preferentemente con el oxígeno, pero si lo gana el oxígeno, por ejemplo, aquí, entonces el oxígeno va a tender a compartir uno con el antimonio y sale igual, ¿no? Estos, cuando tú pones estos electrones de esta manera, no puedes saber en realidad a quién le están perteneciendo, ¿no? Entonces, se deja que simplemente son parte del total de electrones que tenemos. No se puede decir que es un dativo porque no es precisamente el antimonio el que está dando su par electrónico. No dudo que a lo mejor hay estudios que nos permitan saber exactamente de dónde están los electrones, pero va a costar mucho trabajo saber de dónde proceden, porque los electrones finalmente son electrones, ¿no? Entonces, yo lo dejaría solamente así, sin decir que es algo dativo. Cuando digas que es dativo o coordinado, es cuando no hay un ion de por medio, ¿no? Cuando no estás manejando cargas extras en tu molécula. Ok, profesor. ¿De acuerdo? Sí, Ajá. yo tengo también otra duda. Sí. Bueno, usted nos había comentado que cuando en una molécula hay hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno se tiende a juntar con el oxígeno. Sí, Entonces, preferentemente. tengo duda en CH4O, Ajá. parece, porque en esa la configuración que me queda, el hidrógeno se une para que cumplan los 8 electrones al carbono, se unen 3 moléculas de hidrógeno al carbono, y solamente una de hidrógeno al oxígeno. Entonces, como por lo que se ha dicho que tiende a unirse al oxígeno, como que me entró la duda. Sí, te causó ruido ahí Sí, un sí. poco, ¿no? Ok, déjame, hago un poquito de espacio porque se quedaron aquí mis anotaciones de la clase pasada. Ok. Maestra, Sí, yo tengo una duda, ¿por qué dejó encerrado entre corchetes la última molécula que se armó con los enlaces y todavía tenía el 3 más? ¿No se supone que dentro de eso ya están los 3 electrones que están agregados? sí, pero si yo no le pongo el corchete y la carga 3 menos, entonces doy a entender que es una molécula que no era un ion que ganó electrones, sino que así está constituida y que de la nada así lo puse. Entonces, tú siempre tienes que poner, cuando es un ion compuesto, como es el caso del que acabamos de ver, tienes que poner entre corchete y la carga que tiene porque finalmente aquí yo estoy indicando que esta molécula tiene esta carga. No estoy diciendo que tiene, aparte de lo que ya tiene aquí, tiene otra carga más, no. Lo que estoy diciendo aquí es, esta molécula tiene esta carga. Ah, ok, de acuerdo. Uh-huh. Sí, es que me surgió esa duda ahorita que lo vi. Sí, gracias. Sí, no de qué. Ok. En el caso de los compuestos orgánicos, bueno, aquí, lo que está pasando, y tal vez tenía que ser un poquito más explícita, en realidad lo que tú tienes es CH3OH. Ajá. Entonces, les dejé por acá abajo una de las moléculas anteriores a esa, es el metano, el CH4. Seguramente para el metano, ustedes obtuvieron, lo voy a poner aquí abajo, CH4. Entonces, seguramente para el metano, ustedes obtuvieron algo como esto, carbono, hidrógeno, hidrógeno, en cada una de sus sustituciones, ¿no? Un carbono con 4 sustituciones y sin electrones libres. Ajá. El carbono siempre va a cumplir con su tetravalencia, o sea, con 4 enlaces. No puede tener más de 4 enlaces. Ajá. Entonces, el carbono siempre va a tener 4 enlaces. Ya puede ser que sean múltiples o sencillos, pero siempre 4 enlaces. Ajá. Entonces, en este caso, lo que él necesitaba que observaran, o que necesita que observemos, es que en el caso del, este es el metanol. Ajá. Entonces, lo único que cambia con respecto a al metano es que se va a sustituir por un OH por un hidrógeno. Ajá. Y esto nos va a cambiar significativamente las propiedades, ajá, de la sustancia. Entonces, eso era una de las cosas que yo quería destacar al dejarles esto. Pero, como se los puse así, tal vez con la fórmula química más condensada, tal vez eso fue lo que les causó un poquito de duda. Pero, sin embargo, el hidrógeno sí se está pegando al oxígeno. Ajá. Y el oxígeno es el que se pega al átomo central.
y este es un alcohol. No sé si con esto respondo la duda. Sí, sí, ¿Sí? sí, Sí, aquí ya es la forma en la que los distribuyes, ¿no? Pero sí, siempre el hidrógeno preferentemente al oxígeno y el oxígeno al átomo central. Ujú. Bueno, sí, Bueno, es que también tenía una última duda. sí. Bueno, es que también para checar, bueno, busqué las estructuras en internet para ver si las había hecho bien y me Ujú, encontré que hay casos, por ejemplo, en el de SO3 2 menos, ujú, que mencionaban, en donde que busqué que mencionaban la carga formal ujú. para poner la estructura de Lewis diferente. Sí, la carga formal nos va a ayudar para poder determinar en el caso de que tengamos más de una opción de hacer la estructura de Lewis. Y lo que vamos a buscar con la carga formal es que ningún átomo o que la mayoría de los átomos queden con carga total cero. Ajá. O sea, que no tengan un exceso de carga. Dado lo que necesitamos nosotros ahorita, que es la geometría molecular, ver carga formal, no quisiera distraernos mucho en eso, pero sí es verdad, puedes usar carga formal. Les voy a compartir en el Classroom un documentito donde viene muy claro cómo determinar la carga formal y cuándo aplicarlo, de tal forma que ustedes tengan esa información, pero dudo que lo usemos en el curso. Sin embargo, bueno, ahorita salió la duda por el caso del SO32 menos, ¿no? Que me imagino que tenías por ahí dos estructuras posibles que cumplían con el octeto, que cumplían con el número de enlaces, con el número de electrones libres, y aún así no sabías cuál usar. Muchas veces es también porque son estructuras resonantes, ¿no? Es posible que existan las dos. Pero bueno, para lo de carga formal, si les parece bien, a mí me gustaría dejarlo como un poquito al margen, no entrar mucho en esto para no distraernos. Eh, la estructura que tú obtuviste era diferente a la que te mencionaban en internet, de lo que encontraste tú. Bueno, es que sí encontré las estructuras como las que usted nos enseñó, pero Ujú. me ponían que esa estructura no era la definitiva, que si aplicábamos cargas formales la podríamos cambiar. Sí, sí, podría ser, pero Sí, o sea, lo voy, por lo que entendí, lo trataron como que no estaba mal, pero se ujú, podía simplificar, por así decirlo, ¿no? ok. Sí, puede ser. Lo que pasa es que normalmente una carga formal o cuando calculas la carga formal, cuando tienes 2 o 3 o 4 opciones de estructura de Luis que dibujaste y todas cumplen con las reglitas que tenemos aquí. Ajá, que son pocos los casos que eso sucede, pero sí llega a suceder. Entonces, como para poder discernir en cuál es la más correcta, usas carga formal, donde digamos que es la estructura ya más equilibrada. ¿Y de qué va a depender la carga formal? Del número de electrones que tiene alrededor cada átomo, y lo vamos a comparar con los electrones de valencia. Entonces, de ahí viene la carga formal. Les digo, les voy a compartir un documento para que lo vean. Creo no lo van a necesitar, pero no está de más que lo tengan, pues ahí dentro de sus materiales a los que puedan recurrir para un poquito más de ayuda, ¿no? Lo comparto y si tienen alguna duda me lo comentan y lo podríamos revisar más adelante. En cuanto a estructuras de Luis, de las moléculas que tenemos aquí, ¿alguien más tiene alguna otra Maestra, duda? por Yo, ejemplo, ahí en el calcio, perdón, perdón. Ay, perdón. Ah, no, que hable ella. Bueno, en la del calcio se hace la estructura de adentro y después, o sea, se deja expresado como fuera el calcio 2 más. sí, pues aquí sí hice un poco eh, trampa. Aquí le falta la A, ¿no? Eh, o sea, tú vas a desarrollar la estructura de Luis nada más de la parte covalente. La parte iónica lo dejas afuera y lo expresas como un ion, calcio 2 más. Ajá, el metal. Y la parte que son no metales que componen al ion compuesto, lo pones dentro del corchete y le pones la carga que tiene ya esta pequeña estructura. Ujú. Gracias. Sí, ¿de qué? Ahora sí, Alberto, creo que eras el que estabas también. No, o sea, era lo mismo. ¿Es lo Entonces, mismo? sí, solo se hace con el 2 menos, ¿verdad? Con el 2 menos, sí. Se los voy a poner aquí un poquito más. Entonces, desarrolla nada más esta parte
y le indican la carga. Aquí está. Y el metal lo sacan con su carga iónica, con su estado de oxidación. Entonces, de todas maneras, bueno, esto lo puse aquí para que ya con más calma, ojalá se pueda ver bien, ustedes ya esos compus, puedan ver a las estructuras a las que tenían que llegar y verifiquen si pudieron llegar a ellas. Ajá. De todas maneras, si tienen ahorita alguna otra duda, la revisamos. ¿Alguna otra duda? Sí, maestra. Yo tuve duda con el de sulfato de potasio. Potasio. El que Ok, está- ¿no? Déjamelo. No quiere ampliar. Mira, ok, lo voy a hacer aquí para no Es que a mí no me salieron los, ¿cómo se llama? Los Mira, aquí, electrones ajá. para la estabilidad. Ok, a ver, vamos Por a ver. Tenías que sacar a los 2 potasios, ¿no? Como tiene un subíndice, ajá, entonces el potasio trabaja con uno más, su estado de oxidación es uno más. Entonces, como tenemos 2 potasios, entonces tienes que poner a cada potasio o ponerle el 2 veces potasio, uno más. También es posible. Le quería borrar, yo no se puede borrar. Es que de repente se abrió un documento que en la compu y me sacó de onda un poco. Ok, entonces, luego, lo que tenemos que desarrollar como estructura es la parte del sulfato, ¿no? El SO4, 2 menos. Y si me permiten, pues voy a hacer aquí abajito las notas para hacer los cálculos. Nada más, esto es para solamente para el sulfato de Monse, los cálculos que voy a hacer aquí. Entonces, electrones de valencia, el azufre y el oxígeno son familia 6. Entonces, son 4, 5 átomos de familia 6, esto es que tienen 6 electrones de valencia. Entonces, son 30 electrones más 2, que es la carga total. Entonces, en total dispongo de 32 electrones. El paso 2 es los que necesito, los 5 átomos que tengo involucrados en el ion compuesto son, deben de cumplir para el octeto, entonces son 40, y en el paso 3, 40 electrones, y en el paso 3 son 40 menos 32 electrones, entonces estos son 8 electrones, ¿no? Y estos 8 en el paso 4, que ya no, voy a amontonar un poquito, perdón muchachos, 8 entre 2 igual a 4, y en el 5 serían 32 menos, híjole, voy a poner mejor acá adelante, 32 menos 8. Bueno, paso 5. 32 menos 8. Entonces son 24 electrones libres. ¿Sí, verdad? Ok. Entonces, el azufre, lo voy a poner aquí con el amarillo. El azufre va a estar al centro, y tiene 6 electrones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el oxígeno son 4 oxígenos, entonces les voy a poner alrededor. Le voy a poner sus 6 electrones a cada uno. Ahí están, sus 6. Ahora, lo que tengo que hacer es unirlos de tal forma que todos cumplan con el octeto. Entonces, fíjate, aquí, bueno, y me faltan las 2 cargas negativas, y las voy a poner y Entonces serían 2, 4, 6, 8, este oxígeno ya está completo. 2, 4, 6, 8, este oxígeno está completo. 4, 6, 8, este está completo. 4, 6, 8 completo. 2, 4, 6, 8, el azufre también ya está completo. Entonces la estructura pues me quedaría como la que está dibujada acá al lado. Bueno, y aquí
queda este par, ¿no? Entonces podríamos, lo que hablábamos hace rato, Octavio, podríamos decir que este es dativo o no, ¿no? Si no lo ocupamos para esto, pues podríamos decir, mira, estos dos son dativos porque solamente el azufre está compartiendo hacia los oxígenos, ¿no? Entonces sería azufre, enlace, 2, 3, 4. 4 enlaces y los oxígenos quedarían hacia los... Y acuérdense de siempre poner su corchete, su corchete y su carga que tiene el ion compuesto, ¿no? No sé si con eso ya quedó un poquito más claro, Monse. ¿Sí fue Monse o Dani? No sé, ya me confundí. Sí, maestra, gracias. Ok, Monse, ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? Yo espero que se entiendan mis notas sobre las notas. Ya está todo claro, maestra. Ok, perfecto. Entonces, vamos a seguir. De todas maneras, aquí en la pizarra que voy a subir de la clase de hoy, están ya las estructuras desarrolladas de cada uno. Creo que no debería de ya tener muchos problemas con lo que hemos visto hasta ahorita. Acuérdense que las estructuras de Lewis en realidad no es nuestra finalidad. La estructura de Lewis solamente es un paso intermedio que nosotros vamos a ocupar para que, ¿se acuerdan? ¿Para qué vamos a usar las estructuras de Lewis? ¿Cuál es nuestra intención aquí? ¿A dónde vamos? Geometría molecular. Geometría molecular, exacto. Lo que necesitamos. ¿Y por qué queremos la geometría molecular? Gracias, Justin. ¿Por qué queremos la geometría molecular? Para saber la polaridad de los enlaces. Del enlace, exacto. Entonces queremos saber, seguimos en enlace covalente, no hemos salido de enlace covalente, vimos enlace iónico, ahora estamos en enlace covalente, y para enlace covalente primero vimos cómo es que se comparten los electrones formando nuevos orbitales moleculares, ¿no? Ok, ya entendimos cómo es esta estructuración de orbitales moleculares. Y vimos que podemos sacar información como la estabilidad de la molécula y el carácter magnético. Ajá, ok. Ahora, dijimos que dentro de los enlaces covalentes podemos tener enlaces covalentes polares y no polares. ¿Cómo yo puedo hacer para determinar la polaridad de un enlace covalente? Y es por eso que estamos entrando en estructuras de Lewis para después encontrar la geometría molecular, y con la geometría molecular ahora sí yo poder determinar la polaridad de este enlace. ¿Y para qué me sirve saber la polaridad del enlace? Bueno, resulta que cuando yo hago interacciones entre diferentes compuestos, hay ciertas interacciones que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una disolución, ese es un tipo de interacción que se está llevando a cabo entre el agua y el soluto que están disolviendo. Ya las más comunes que hacemos en casa es, por ejemplo, poner sal a algún alimento, cuando preparamos una bebida de frutas o algo que queremos endulzar, le agregamos azúcar y también preparamos una disolución, ¿no? El azúcar sería el soluto, la sal sería el soluto y el agua serían nuestros disolventes. Esta interacción que se logra hacer entre el disolvente y el soluto, bueno, es debido a cierto tipo de interacciones. Ajá. Y ustedes saben que no todos los solutos que se me pueden ocurrir le puedo agregar el agua y esperar que se disuelva. Por ejemplo, la arena que hay en la playa no se disuelve con el mar, ¿no? Con el agua del mar. Sin embargo, hay sales que sí se disuelven. Entonces, ¿a qué se debe eso? Pues precisamente a que hay interacciones intermoleculares y que van a depender esas interacciones de la polaridad y del tipo de compuestos que yo estoy poniendo a interactuar. Entonces, como para poder predecir ciertas cosas, ciertos fenómenos, es necesario saber las condiciones en las que tengo, no las condiciones, más bien las características que tiene mi materia. Entonces, una de las cosas importantes a conocer es, por ejemplo, la polaridad del compuesto que yo estoy trabajando en el caso de que sea covalente. En el caso de que sea iónico, bueno, pues sabemos que ya es una especie química con carga asociada. Ajá. Entonces, bueno, una de las moléculas, voy a cambiar aquí a una pantalla. Ustedes pueden entrar a este simulador, les voy a poner aquí en el chat
la liga para que si después quieran ustedes interactuar un ratito ahí con este simulador. Es animación nada más, en realidad no emite ninguna respuesta a lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, déjenme poner que es de modelos. Ok, y ok, yo tengo aquí, por ejemplo, un átomo central, y le voy a hacer dos enlaces, ¿no? Entonces, ustedes podrían pensar que esto pudiera ser, por ejemplo, algo parecido a la molécula del agua, donde yo tengo el hidrógeno al centro, perdón, el oxígeno al centro y los hidrógenos de forma lateral. Si ustedes observan la geometría, la estructura de Lewis que ustedes encontraron para el agua, bueno, pues encontraron que era hidrógeno, enlace, oxígeno, enlace, hidrógeno. Ahora, aquí le falta algo muy importante a este diagramita que está en esta página, que son sus electrones libres. Ya casi están, ¿no? Sus electrones libres. Tiene electrones libres. Estos electrones libres van a ser súper importantes y ahorita les voy a enseñar por qué. Si yo no pongo estos electrones libres, bueno, pues el orden, la distribución de estos átomos con sus enlaces, con la compartición de los electrones, sería de esta forma, sería una línea recta. Pero ¿qué pasa si yo le pongo sus pares electrónicos? Estos son los pares electrónicos libres. ¿Qué pasó? ¿Qué observaron? ¿Qué le pasó? La forma de la molécula cambió. La fórmula de la molécula cambió, se hizo un ángulo aquí. Era recto y de repente ahora ya hay una cierta angularidad. Ajá. Si ustedes observan, no están en el mismo plano. Los electrones enlazados, que son los que tenemos con los hidrógenos, el oxígeno con los hidrógenos, están en un plano. Si yo lo pongo, déjenme rotarlo, no se deja. Ahí. Si yo lo pongo de esta forma, ustedes pueden ver que en este plano están los dos enlaces. Y en otro plano perpendicular a él, a donde están los electrones enlazados, están los electrones libres. Ajá, que aquí me lo pone como unas nubecitas. Y bueno, resulta que la geometría que va a adquirir mi molécula va a depender principalmente de los electrones libres. Estos electrones libres son altamente repulsivos entre ellos y repulsivos con los electrones que están enlazados, porque finalmente esta rayita que nosotros dibujamos en realidad es un par electrónico que se está compartiendo. Entonces aquí hay electrones involucrados. Entonces, normalmente estos pares electrónicos libres, como son altamente repulsivos, lo que van a hacer es aventar hacia abajo a los enlazados. Y esto va a cambiar totalmente la distribución de los átomos en la molécula. Y a esto es a lo que nosotros le llamamos geometría molecular, porque ya no nada más estamos hablando de en dos dimensiones, átomo, rayita, átomo, ¿no? No, ya estamos hablando de que hay un volumen y que ese volumen tiene una cierta distribución. Y esa distribución que estamos obteniendo, por las fuerzas electrostáticas aquí de repulsión que se crean, van a dar respuestas interesantes a la materia. Ajá, entonces, por ejemplo, aquí si yo le pongo geometría molecular, me va a decir que es angular, también es conocida como DV o angular y DV, nada más así, ¿no? Y aquí me da una geometría, pero de los electrones, cómo están distribuidos los electrones. Y esto, pues, es un tetraedro. Ajá. ¿Por qué? Pues voy a tener en un plano hacia dos vértices a los electrones y en otro plano hacia otros dos vértices los otros dos electrones. Ahora, déjenme regresar a quitarle estos. Vamos a quitarle este y este. Ajá. En este caso, por ejemplo, es otra molécula que ustedes también desarrollaron, que es el dióxido de carbono, CO2. Ajá. En este caso, el CO2, el carbono, tiene electrones libres. Vean su estructura de Lewis que dibujaron. El carbono no.
No. Entonces, fíjense, cuando el carbono, que es el átomo central en este caso, no tiene átomos libres, entonces no hay una modificación en la geometría. Se dice que aquí es lineal. Ajá, lineal. ¿Por qué? Pues porque no hay nada que lo modifique. Nuevamente, si yo lo cambio, por ejemplo, en este caso, el SO3, ustedes obtuvieron una geometría para el SO3 que era más o menos de este estilo, ¿no? Donde tenían 3 oxígenos sustituyendo o enlazándose con el azufre. Ajá. Ahora, para el amoníaco, ¿cómo era para el amoníaco, chicos? El amoníaco, ¿quién es el átomo central? NH3, ¿quién era su átomo central? El nitrógeno. El nitrógeno. Ok, antes de pasar al NH3, déjenme enseñarles, vean, los 3 enlaces están en un solo plano. Ajá. Y esto es lo que le da más estabilidad a la molécula. Hay menor repulsión entre todos los electrones que están enlazados. Ajá. Entonces, digamos que esto es lo más equilibrado. Pero vean, este es el caso del SO3, pero en el caso del NH3, que es el amoníaco, me dicen ustedes, sí, maestra, en el amoníaco sí tenía un par libre en el átomo central. ¿Qué pasa si yo le pongo un par libre al átomo central? ¿Ven cómo el par electrónico avienta hacia el lado contrario a los pares enlazados? Y entonces esto hace que mi geometría cambie ya. Yo ya no puedo hablar solamente de que están en un solo plano, ya no están en un plano, ya se distribuyeron en orientaciones diferentes y en 3 dimensiones. Ajá. Y entonces aquí yo digo que es una pirámide trigonal con respecto a las moléculas. ¿Sí? Entonces, va a ser muy importante quién determina qué geometría va a tener mi compuesto covalente, los electrones libres que tenga el átomo central. Ajá. Entonces, va a ser importante que ustedes primero ubiquen bien a su átomo central y segundo que puedan determinar cuántos electrones libres quedan para ese átomo central. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Nosotros, pues normalmente en clases presenciales no tenemos, bueno, sí tenemos acceso a la computadora, pero lo que no tenemos acceso es a que ustedes puedan estar con el simulador. Ahorita, digamos que esta es una ventaja, que cada uno de ustedes puede estar con el simulador, puede estar más o menos trazando las moléculas o algo parecido a las moléculas que tienen y observar qué es lo que va sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos cada vez que nosotros necesitamos saber qué tipo de enlace covalente tenemos? Pues nos vamos a nuestras tablas. Dentro de las tablas hay una, que es esta, y que se llama forma de las moléculas. Ajá, en algunos libros también las llaman como geometría molecular. Ajá, y la teoría que respalda la geometría que nosotros vamos a obtener de cada una de estas moléculas es la teoría de la repulsión de pares de electrones de valencia dirigida, que normalmente la vamos a encontrar como TRPEB. Entonces, esta tabla nos va a ayudar mucho, porque ya con ella nosotros podemos determinar la geometría y con la geometría entonces ya podríamos determinar la polaridad de nuestra molécula. Vamos entonces a nuestra pizarra. Voy a ver si puedo pegar la imagen de la sí, aquí está. Bueno, esta ya les comenté de dónde la saqué. Es del manualito. Y lo que les voy a enseñar ahorita, o les voy a mostrar cómo se hace, es el uso de ella. Una vez que ustedes ya tienen su estructura de Lewis, vámonos a la del agua, que va a ser un caballito de batalla el agua, porque es muy interesante. Entonces, ustedes obtuvieron para el agua, la estructura de Lewis que obtuvieron para el agua fue hidrógeno, enlace, oxígeno, enlace, hidrógeno. Ajá. Par libre, par libre. ¿Sí? Esta era la estructura de Lewis, o esta es la estructura de Lewis que ustedes hallaron para el agua. Ahora, se vienen aquí a la tabla y lo primero que nos ponen aquí es número de pares de electrones
en el átomo central. Ajá. Entonces, ¿qué es este número de pares? Pues son los electrones que voy a tener alrededor de mi átomo central. ¿Quién es mi átomo central? Pues en este caso es el oxígeno. Este es mi átomo central. Ajá. Y me interesa, siempre para determinar la geometría, el que me va a interesar es el átomo central. Uh-huh. Ok, ahora vamos a ver cuántas nubes tiene ese átomo central. Uh-huh. Esta es una nube, 2 nubes, 3 nubes, 4 nubes. Ajá. Entonces, el agua en su átomo central, que es de los pocos donde el oxígeno es átomo central, uh-huh, tiene 4 nubes. Nubes o pares de electrones. Ajá. O pares de electrones. De esas 4 nubes, ajá, ¿cuántas están enlazadas? Bueno, pues 2 pares de electrones están enlazados. La E significa enlazado. ¿Y cuántas están libres? ¿Cuántos pares están libres? 2. 2. Dos pares libres. Exacto. Entonces, fíjense, todo es con respecto al átomo central. Uh-huh. Déjenme me alejo un poquito para poder ver la tabla. Entonces, vean, ustedes encontraron que era 4 nubes, entonces nos vamos a donde dice 4 nubes. Ahí está, 4 nubes. Uh-huh. Y de esas 4 nubes, ustedes determinaron que 2 eran enlazadas y 2 eran libres. También le llaman libres o solitarias. Entonces, en esta tabla son libres todos, ¿no? Entonces, tenemos que es 2 pares enlazados y 2 pares libres. Entonces me dice, mira, bueno, entonces tu fórmula química debe de ser como algo así. Y si es así, ¿no? Porque el agua es H2O. Entonces dices, no, pues sí es, ¿no? Nada más está en orden diferente. X es el átomo central. Uh-huh. Entonces me dice, ¿sabes qué? Tu geometría es en V. Ajá, o angular, como habíamos visto en el simulador, que también le llaman. Y me hacen un esbozo, una caricatura muy, que es muy usada en química, este tipo de dibujo, ajá, donde estas nubecitas lo que me están diciendo son los pares libres. Y estas negritos nos están dando los átomos que se están uniendo al átomo central. Uh-huh. Entonces, ya me dice, pues es angular. En realidad, si yo quisiera solamente ver la parte, digamos, donde hay átomos, no a los electrones, pues lo único que vería sería este ángulo, esta V que se forma. Por eso es que se llama V la geometría que adquiere. Uh-huh. Ahora, fíjense aquí, muchachos, porque de repente parece un poco de magia negra aquí, pero no es eso, o que me lo estoy inventando, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros aquí lo que tenemos es la estructura de luz que dibujamos no nos está dando la distribución en el espacio real de nuestros átomos en la molécula. Ajá, en el espacio, en la distribución en el espacio. Entonces, en realidad lo que tenemos, aquí a veces, chicos, lo que hacen es usar cuñitas como para hacer notar que está hacia adelante, y acá en el enlace de atrás, en realidad lo que hacen es poner rayitas, ¿no? Como para indicar que está hacia atrás el otro hidrógeno. Ajá. Entonces, eso estamos hablando que está en un solo plano, y que entonces en otro plano, perpendicular a él, van a estar acá los electrones de valencia, ¿no? Y aquí es donde está la V. Uh-huh. Ahora, fíjense, entonces, esta geometría que yo estoy dibujando aquí, que si ya le quito los electrones de valencia, pues nada más sería algo así. Ajá. Tengo oxígeno e hidrógeno en esta molécula. Si yo veo sus electronegatividades, voy a cambiar a la tabla. Voy a buscar la tabla periódica. Si yo veo la electronegatividad del oxígeno es 3.44 y la del hidrógeno es 2.2. Ajá. Entonces, si yo pongo aquí las electronegatividades, 2.2, 3.4 y 2.2, y si yo veo este enlace covalente que encontramos como una fuerza electrostática, como una fuerza que se está dando entre ellos dos,
simplemente como una fuerza, ¿hacia dónde iría la fuerza? ¿Hacia el oxígeno, dado que tiene una mayor electronegatividad, o hacia el hidrógeno? No sé si me estoy explicando. A ver, contéstenme. Los dos irían hacia el oxígeno, ¿no? Exacto. Entonces, si yo lo viera como una fuerza, acuérdense que la electronegatividad está relacionada con esta fuerza de atraer hacia sí mismo el átomo, el átomo, los electrones que se están compartiendo con otro. Entonces aquí tiene mucho sentido la electronegatividad, porque son electrones que se están compartiendo. ¿Quién los va a atraer más fuertemente hacia sí? Pues el oxígeno. Entonces, esta atracción, esta diferencia de electronegatividad que existe, la estoy dibujando yo como una fuercita que va hacia el oxígeno. Ahora, fíjense. Ojo, chicos, despierten ahorita. Lo vemos una vez y de aquí, si me entienden, lo demás va a ser ya muy intuitivo. Entonces, yo tengo una fuerza que va en este sentido, que es esta. Y tengo otra fuerza que va en este sentido, que es esta. ¿Sí? Si yo hago el equilibrio de fuerzas entre ellas dos, bueno, pues lo que primero me dirían, maestra, es que sabe que primero tiene que descomponer las fuerzas en sus componentes, ¿no? Mira la redundancia. Y son de la misma magnitud, ¿se dan cuenta? Ambas fuerzas son de la misma magnitud. Sí estoy haciendo bien la descomposición. Obviamente, pues, no considerando mucho la magnitud, ¿no? Las dimensiones. Pero sí está bien así si hago mi descomposición de los dos vectorcitos de cada uno de ellos. ¿Están de acuerdo? O sea, son las proyecciones sobre X y sobre Y. Yo sí estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí, está bien. Ok. ¿Qué pasaría con esta proyección y la proyección que tengo acá? La que tengo del lado izquierdo y la que tengo del lado derecho sobre el eje. Vamos a poner que es Y y X, ¿no? Entonces, la proyección que está en Y, las proyecciones que están en Y, ¿qué les va a pasar? Si yo las sumo. Es una suma de fuerzas, ¿no? Entonces, a ver, antes de la de Y, ¿qué le pasa a las de X, a las proyecciones de X? ¿Se cancela? Se van a cancelar, ¿no? Porque a lo mejor yo no hice muy bien mis dibujos, pero están en sentido contrario y son de la misma magnitud. ¿Qué va a pasar? Que cuando se encuentran estas dos fuerzas, pues es como si se cancelara, ¿no? Y entonces, ¿quién va a ser mi resultante? La suma de Y, ¿no? Exacto. La suma en Y. Entonces, aquí, en este caso, en el caso del agua, yo hablo de que hay una resultante por la diferencia de electronegatividades que está apuntando hacia arriba. Y el hecho de que exista una resultante significa que entonces hay una densidad electrónica, le llamamos así, densidad electrónica mayor hacia donde está apuntando la resultante, que sería hacia el oxígeno. Y una densidad electrónica menor, y la ponemos con signo positivo, dado que los electrones son negativos y la ausencia de ellos lo dibujamos con positivo. Entonces decimos que hay una distribución no homogénea de la carga o de las cargas dentro de la molécula. Y cuando esto sucede, decimos que es un dipolo. Cuando existe un dipolo y son enlaces covalentes, entonces hablamos de una molécula covalente polar. Entonces, siempre que haya una resultante, significa que hay una distribución no homogénea de las cargas dentro de la molécula y por lo tanto va a haber un lugar de la molécula donde va a haber mayor cantidad de electrones y otro donde va a haber una ausencia de estos. Y entonces se va a generar en una molécula una parte más negativa y otra parte positiva. Más o menos queda claro. Y esto, que tenga parte positiva y parte negativa, es a lo que le llamamos dipolo. Por ejemplo, miren, vamos a ver otro. El que veíamos en el simulador. CO2. Ustedes encontraron que para el CO2 tienen esta estructura de Lewis.
¿Cuántas nubes tiene el carbono, que es el átomo central? ¿Cuántas dirían ustedes que son? 4. 4 nubes. Aquí es importante ver que aquí hay una y aquí hay dos. Cuando son enlaces múltiples, chicos, solamente vamos a considerar una nube por enlace múltiple. Ajá. Esto es parte de las, digamos, consideraciones que hay que tener. Ajá. Entonces, en realidad no son 4 nubes, ya me dejé llevar. No son 4 nubes, son 2 nubes. Y las dos son de pares de enlace. Ajá. ¿Dudas con esto, muchachos? Porque sí, tal vez crea un poquito de confusión. Cuando son enlaces múltiples, siempre voy a considerar como si fuera solamente un par de electrones, ¿vale? Y una sola nube. Ajá. Entonces, es el caso que tenemos para el dióxido de carbono, 2 pares. Y por lo tanto nos dicen que su geometría es lineal. Entonces, me traigo acá su geometría. Carbono, oxígeno, oxígeno, lineal. Y nuevamente vamos a hacer el ejercicio. El oxígeno tiene 3.44 de electronegatividad y el carbono 2.55. Estas fuerzas de las que hablábamos, ¿hacia dónde estarían orientadas? ¿Hacia el carbono? No, el carbono es 2.55 y el oxígeno es... Más bien el carbono hacia el oxígeno. Del carbono hacia el oxígeno, exacto, exacto. Porque es 3.44 el oxígeno, déjenme lo anoto porque me faltó anotarlo para que ustedes lo vean. Y en esta parte sería 2.55. Ajá. Entonces, estas fuerzas que yo les comentaba, pues estarían viendo hacia sentidos opuestos. Y entonces, la suma de estas dos fuerzas, ¿cuánto nos daría? ¿Habría resultante? No, sería 0 o nula. Exacto. Quedaría estática el carbono, ¿no? Por no haber resultante, entonces decimos que es una molécula no polar. Y por lo tanto no se presenta un dipolo. ¿Queda claro esto, muchachos? ¿Me podría repetir lo último otra vez, por favor? Claro. El oxígeno tiene 3.44 de electronegatividad y el carbono 2.55. Entonces, si yo viera esto como una fuerza de atracción de los electrones hacia los oxígenos, pues quedarían las dos fuercitas viendo del carbono hacia el oxígeno. Si yo lo pongo como una suma de fuerzas, dado que son de la misma magnitud, porque son exactamente lo mismo, la misma fuerza que se está presentando nada más que en sentido contrario, si yo hago la suma de estas dos fuerzas, lo que voy a encontrar es que no hay resultante. Y cuando no hay una resultante, entonces digo que es una molécula no polar. Ok, sí, ya, muchas gracias. ¿Sí? Sí. De nada. Ok, entonces, fíjense, ya teniendo esta comprensión, yo creo que esto les va a ser como relativamente sencillo, eso espero. Si no, bueno, lo revisamos. Entonces, fíjense, si yo tengo una molécula lineal donde no hay ahorita repito la del agua, ¿sale? Estoy viendo en el chat que me piden que repita lo de la polaridad del agua, ahorita lo repito. Ajá. Entonces, vean, si yo tengo una molécula lineal, ajá, de geometría lineal, donde mis sustituyentes, a estos negros, en todos les voy a llamar sustituyentes, ¿sale? Y el blanquito es mi átomo central. Entonces, donde mis sustituyentes son idénticos, ¿qué tipo de compuesto covalente me va a dar? ¿Polar o no polar? Chicos. ¿Sería no polar? No polar. Ajá. Ahí lo puse muy feo. Déjenme lo escribo otra vez. Voy a hacer un poquito más arriba. Ahora, si yo tengo un átomo central
y tengo un triángulo equilátero a mis sustituyentes en un solo plano, distribuido en tres puntos a la misma distancia uno del otro, más bien con el átomo central. Aquí, si yo hago el estudio de las fuerzas, chicos, lo que voy a encontrar es que tampoco hay resultante. La suma de las fuerzas, sea que vayan dirigidas hacia el centro o hacia afuera, va a ser también 0. Entonces, voy a encontrar que para un triángulo equilátero sin electrones libres, que es este caso, va a ser no polar. Ahora, déjenme regreso a lo del agua antes de continuar porque viene lo de la polaridad. Entonces, fíjense, todo salió a partir de, no la estructura de Lewis, porque la estructura de Lewis nosotros la dibujamos como si fuera lineal. Encontramos las nubes, encontramos los pares electrónicos enlazados y libres, y vimos que en realidad su geometría era angular. Al ser angular, si yo veo la diferencia de electronegatividades, entonces vería que estos electrones del enlace están más fuertemente atraídos hacia el oxígeno que hacia el hidrógeno. Entonces, si esto lo dibujo yo como una fuerza y hago la suma de las fuerzas, voy a encontrar que hay una resultante. Al haber una resultante, lo que estoy diciendo es que los electrones se están dirigiendo o su densidad electrónica es mayoritaria hacia un punto de la molécula. En este caso sería hacia el oxígeno. Y entonces a esto le llamamos la densidad electrónica. Entonces la densidad electrónica estaría cargada hacia el oxígeno y habría una densidad positiva, digamos, una ausencia de electrones hacia los hidrógenos. Al haber este movimiento de la nube electrónica hacia un punto mayoritariamente de la molécula, entonces lo que hablamos es que se crea un dipolo. Cuando se crea un dipolo, entonces hablamos de enlaces covalentes o de compuestos covalentes polares. Entonces, siempre que tengan resultante, estamos hablando de compuestos polares. Entonces, regreso a mi tabla y vean, en el caso de que yo tenga una geometría de V, que es el mismo caso que la del agua, nada más que el agua yo tengo 2 pares electrónicos libres y en este nada más tengo un par electrónico libre, pero igual se va a formar un ángulo. Cuando exista esta angularidad, y hablamos de que los sustituyentes son los mismos, entonces ¿va a ser una molécula polar o no polar? Ahí sí es polar. Polar, ¿no? Polar, exacto. ¿Ven? Si la entendemos, es muy intuitivo. Y de una vez le voy a poner aquí también, porque es la misma forma geométrica. Polar. Ahora, la tetraédrica. Hagan de cuenta que es como si fuera un cuadrado, pero no nada más está en un plano, sino está en 2 planos. Entonces, aquí también es un poquito difícil de repente verlo, pero es una distribución perfecta de los 4 enlaces. Entonces, al hacer esta distribución tan homogénea y no haber ninguna distorsión de esta figura geométrica tetraédrica, vamos a encontrar que este tipo de moléculas son no polares. Los tetraedros. Sin embargo, en la pirámide trigonal, aquí, por más que yo quiera simplificar a 0, no se va a poder, siempre va a haber una resultante hacia donde está el par electrónico libre. Entonces, me va a dar moléculas ¿de qué tipo? Polares. Polar. Polar. A ver, vean la bipirámide trigonal. ¿Ustedes qué creen, que sea polar o no polar? No polar, ¿no? No polar, exacto. ¿Y la bipirámide y el tetraedro irregular? Polar. Polar. ¿Por qué? Porque es una versión diferente al tetraedro. El tetraedro es perfecto, pero al haber esta nube sí hay una pequeña distorsión y esa ya pequeña distorsión nos va a crear una polaridad. En el caso de la forma de T. ¿Sería polar? Yo No sí polar, ¿no? apostaría. No, polar, fíjense, están en el mismo plano los 3 enlaces, los 3 sustituyentes están en el mismo plano. Entonces, por más que yo quiera, imagínense que es la misma fuerza que se crea aquí y acá, y acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta se va a simplificar con esta, pero va a quedar viva esta. Entonces, digamos que esta es la resultante, ¿no? Entonces, hay una resultante, por lo tanto, sería polar. En este caso, en la lineal, pero del octaedro,
octaédrica. No ¿Polar? ¿Polar? No polar, ¿verdad? Porque es un equivalente al lineal que teníamos al inicio, como el dióxido de carbono. Ya lo vieron, muchachos. Entonces, ya puedo estar más tranquila. Ok, en el caso del octaedro, ¿Sería también no polar? No no polar. polar, No polar. porque este se simplifica con este y este con este, ¿no? Entonces, no polar. Perfecto, sí. Ya lo tienen, chicos. En el caso de el pirámide cuadrada, ¿No polar? Polar. Polar. Eso sería polar. polar. Sí ven por qué, ¿no? Vean, este se podría simplificar con esta con esta, pero esta ya no se simplifica con nada. Entonces hay una resultante. Al sumar las 5 fuerzas que puedo tener aquí involucradas, hay una resultante, ¿no? Entonces va a ser polar. ¿Y la que sigue? Que es la plana cuadrada, No polar. no polar, exacto. ¿Por qué? Pues porque están en el plano, son los mismos sustituyentes, entonces se van a simplificar uno con el otro y me va a dar una molécula no polar. Ahora, fíjense, chicos. Maestra, Sí, entonces digamos que las polares son como enlaces, ¿cómo se llama? Impares. Y las polares serían, las no polares. pues no necesariamente, Montse, perdón, te interrumpí, porque mira, por ejemplo, la del agua, pues son 2, ¿no? Y sin embargo es polar. Más bien de lo que hablamos es de la distorsión de la distribución por esos electrones libres, cómo te va a afectar a la distribución de los enlaces. Y a partir de ahí es que tú puedes determinar si va a haber polaridad o no en tu molécula, si se va a generar un dipolo o no en tu molécula. Entonces, si es un poco, o sea, si lo quieres ver como regla general, no siempre cumple. No siempre cumple, tampoco siempre cumple, porque también otra de las cosas que a menudo dicen, si tiene electrones libres el átomo central, es polar. No necesariamente, ¿no? Ya lo veíamos. Vean, aquí, en el caso del que viene de la octaédrica, pues tiene pares de electrones libres y es no polar, ¿no? Acá hay otra que también tiene electrones libres y es no polar. Más bien, lo que tenemos que hacer es como echarle ojito a la geometría, cómo están distribuidos los enlaces y a partir de ahí tratar de deducir si se trata de algo polar o no polar. ¿Sí? Maestra, a mí me quedó duda en la octaédrica lineal. Sí. ¿Cómo Aquí. se cancelan sus componentes? Es que mira, al hacerse una línea recta, entonces imagínate aquí. No sé si yo soy o está moviendo el mouse, pero no lo veo. ¿No se ve? A ver, déjame, lo hago más grande. Ay, ya se me perdió. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Aquí está. ¿La alcanzas a ver ahí? ¿O sí. Sí. ¿Ya se ve? Ok. Fíjate, como tienes estos dos sustituyentes, pensamos que son idénticos, este y este. Ajá. Entonces puede ser que las fuerzas sean hacia el átomo central o del átomo central hacia los sustituyentes. Entonces, de cualquier forma, serían de la misma magnitud. Entonces, es lo mismo que pasó con el dióxido de carbono. Este se va a simplificar con este y entonces nos va a dar algo no polar. Justo cuando dice no sé si estoy marcando algo, pero yo no lo veo, no sé si sea mi pantalla. Es que no sale su mouse, pero bueno, yo no lo veo. Ahora ahorita aquí ya no se ve. Tampoco. Cuando pinta ahorita Tampoco veo el sí. mouse. Yo tampoco lo veo. Ok. Puede ser que sea ¿ahí lo ven, el mouse? No. No, tampoco. solo si pinta las cosas. Entonces, ahí. Puede que ahí sea un ya. desfase de transmisión con lo que está hablando, porque es lo general que pasa cuando se transmite una pantalla. Entonces, Ahí hay un ve. pequeño desfase. Sí, ahí sí veo. Cuando Ok, mueve este es el átomo, el átomo central. Ajá, y estos son los sustituyentes, los negritos. ¿Ok? Entonces, puede ser que la electronegatividad haga que la fuerza vaya del átomo central hacia el sustituyente, que sería en el caso idéntico para los dos, o del sustituyente hacia el átomo central. De cualquier forma, la suma de las fuerzas, fíjate, si tenemos una fuerza hacia arriba y otra hacia abajo, si yo la sumo, pues se van a simplificar a 0. O si la tengo la fuerza hacia el átomo central, igual si yo la sumo, se van a simplificar a 0. Ajá. Entonces, en ese caso, que se simplifiquen a 0 ambas, pues entonces me va a dar algo no polar.
¿no? Sí, ya quedó No sé claro. si ya quedó Sí. más claro. Ok, perfecto. Ok, entonces, bueno, una vez que ustedes ya pueden determinar si se trata de un enlace covalente, primero iónico o covalente, y ya que determinaron si es iónico o covalente, ahí tendríamos que ser capaces de poder determinar qué tipo de interacción intermolecular se va a generar entre dos diferentes compuestos. Ajá. A esto le llamamos fuerzas intermoleculares. ¿Por qué? Pues porque yo puedo mezclar un compuesto iónico con un compuesto covalente y el covalente puede ser polar o no polar. Uh-huh. Y se va a dar cierto tipo de interacción. Por ejemplo, lo que les decía hace un momento, cuando ustedes hacen una disolución, preparan una disolución de cloruro de sodio o de sacarosa, de agua, de azúcar, perdón, en agua, entonces ustedes lo que están haciendo, pues finalmente son fuerzas, ejerciendo fuerzas intermoleculares. Ajá. Entonces, estas son las fuerzas intermoleculares que nosotros conocemos. Ajá. Fíjense, tenemos el tipo ion dipolo. Ajá. ¿Cuándo se da este tipo de fuerza intermolecular? Déjenme les pongo acá el título para que no quede fuerzas intermoleculares. Entonces, la primera que tenemos aquí ilustrada es la ion dipolo. Ajá. Esta, por ejemplo, aquí lo que tenemos son, estas moléculas son moléculas de agua. Ajá. Entonces, estas moléculas de agua, pues tienen, ya habíamos visto, un dipolo, tienen una densidad electrónica mayor hacia el oxígeno. Entonces, por ejemplo, si lo enfrentamos a los iones de sodio que tiene el cloruro de sodio, acuérdense que el cloruro de sodio está constituido por iones sodio y iones cloro, ajá, que es el cloruro de sodio. Entonces, si estos iones yo los expongo a la molécula del agua que es polar, ¿qué va a suceder? Bueno, pues va a haber una orientación de la parte negativa hacia los iones positivos. Ajá. Y va a haber un tipo de encapsulamiento de los iones por parte del agua. Y esto se va a deber precisamente a la polaridad que tiene el agua. Si el agua no fuera polar, esta orientación no sucedería y entonces no habría la separación de los iones. Ajá. Entonces, ustedes cuando agregan cristales de cloruro de sodio a el agua, lo primero que pasa es la disociación. No es un proceso químico, es un proceso físico. ¿Por qué? Porque en cuanto yo vuelvo a poner a estos dos juntos, van a volver a formar su cristal iónico. ¿Por qué? Porque no han perdido su carga, su identidad química, que es la carga que ya está asociada a ellos, va a existir, estén separados o estén juntos. Ajá. Estén juntos o estén separados. No importa. Entonces, su identidad química, que es la carga que ya tienen asociada, no se va a cambiar. No hay un cambio químico. Lo que hay solamente es una separación de los iones positivos y los iones negativos. Entonces, estos iones, los positivos, se van a ver rodeados por la parte negativa del agua, que es el oxígeno. Ajá. Y va a haber aquí una atracción electrostática. Por eso es que no se le llama propiamente como enlaces primarios. Estos son enlaces secundarios o fuerzas intermoleculares. Ajá. Y esto va a crear una interacción entre varias moléculas de agua. Entonces, cada ion va a atraer a varias moléculas de agua por el lado del oxígeno y el cloro se va a ver atraído, más bien se va a ver rodeado por el lado positivo de la molécula del agua. Este encapsulamiento que nosotros estamos observando sucede cada vez que ustedes hacen una disolución. Y mientras yo tenga suficientes moléculas de agua que encapsulen a cada uno de mis iones, se va a seguir disolviendo el soluto, en este caso la sal o el azúcar que ustedes están agregando. Cuando yo cuando yo empiece a ver que se precipita otra vez el cloruro de sodio en mi vaso donde estoy haciendo la disolución, será porque las moléculas de agua ya no fueron suficientes para poder encapsular a los iones y por lo tanto, en cuanto cada uno de estos iones, el cloro negativo y el sodio positivo se encuentren, van a volver a formar sus estructuras cristalinas, ¿no? Ok, entonces a este tipo de interacción se le llama ion dipolo. Cuando hay interacción ion dipolo, digamos que hay una interacción fuerte. Ajá. Y un ejemplo es cuando nosotros hacemos una disolución.
Cuando la disolución se lleva a cabo, que el soluto se disuelve en el disolvente, significa que hubo una buena interacción ion-dipolo, ¿no? O dipolo-dipolo también podría ser. Por ejemplo, yo tengo aquí el metanol, y el cloroformo. Ambos son polares. Ambos generan, con esta flechita lo que nos están indicando es precisamente hacia dónde va la densidad electrónica. Entonces yo la tendría acá. Entonces, aquí tendría mi densidad negativa y acá mi densidad negativa. Son dipolos. Entonces se van a arreglar de tal forma, cuando los ponga en contacto, se van a arreglar en tal forma que van a poder coexistir lo positivo con lo negativo y así sucesivamente. Y también voy a ver que hay una buena miscibilidad entre ambos líquidos, por ejemplo aquí, ¿no? Entre el metanol y el cloroformo. Entre el alcohol y el agua. El alcohol, bueno, el que se bebe es etanol, es metanol, pero es muy parecido, también es polar. Se disuelve en agua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el agua es polar y el metanol o el etanol también son polares. Entonces, hay buena miscibilidad entre ellos. Ahora, un caso particular de el dipolo, la interacción o la fuerza intermolecular dipolo-dipolo son los enlaces, los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, precisamente, vean, aquí, bueno, es metanol, entonces tiene la densidad electrónica negativa acá, y el agua también, aquí no, bueno, el agua que tendría que ser hacia la parte positiva, ¿no? Tendría que ser hacia la parte positiva la interacción. Entonces se va a ordenar, y el hecho de que se ordenen los dipolos en el agua crea un enlace, digamos, débil, al cual le conocemos fuerza intermolecular dipolo-dipolo, ya en específico cuando hay oxígeno, nitrógeno e hidrógeno en conjunto, oxígeno e hidrógeno, o oxígeno, perdón, nitrógeno e hidrógeno. O sea, hidrógeno que interactúe con nitrógeno o hidrógeno que interactúe con nitrógeno, les llamamos puentes de hidrógeno. Se hace tan repetidamente esta interacción que ya en volumen se crea una fuerza considerable. Entonces, por ejemplo, la tensión superficial es resultado de los puentes de hidrógeno. El hecho de que ustedes puedan poner en ocasiones ya muy concentrados y todo en la parte superficial del agua un clip, o que los mosquitos se puedan parar sobre el agua, significa que hay algo una red que está soportando esa fuerza, ¿no? Que ejerce el peso de lo que se está colocando arriba del agua. Entonces, esa fuerza es producto de los puentes de hidrógeno, ¿no? Que son interacciones débiles, nuevamente se los vuelvo a comentar, pero que ya en masa, en conjunto, son significativas y tienen ciertas características, le aportan ciertas características a nuestro material, ¿no? Entonces hay que tener también presente esto. Por ejemplo, la capilaridad también es otro producto de los puentes de hidrógeno, ¿no? Los puentes de hidrógeno existen en el agua principalmente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un dipolo, una molécula con dipolo, y la pongo a algo que es no polar? Finalmente, esta especie química no polar, que en este caso es un átomo de un gas noble, está constituida por un núcleo y por electrones. Y estos electrones, pues digamos que están en equilibrio con su núcleo, pero si yo le acerco algo que tiene una polaridad, va a hacer que esta nube perfecta de distribución de electrones se vea un poquito afectada, que los electrones sientan un poquito de repulsión por el lado negativo del dipolo que se está acercando. Entonces, cuando esto sucede, cuando ustedes tienen algo polar y lo acercan a algo no polar, se dice que se crea o se induce un dipolo. Entonces, la interacción se le conoce como dipolo-dipolo inducido. O lo mismo puede pasar con un ion. En este caso, pues es un ion negativo, el cloro. Ustedes le acercan el cloro, un ion, a un compuesto no polar, nuevamente. Los electrones que están contenidos aquí van a sentir la interacción de este ion con ellos y van a tener que
un poquito alejarse y entonces va a haber una distorsión de la nube electrónica y nuevamente hablamos de de un dipolo inducido. Ajá. Pero esta vez es inducido por un ion. Y las dispersiones de London, cuando ustedes tienen algo no polar y lo ponen en contacto con algo no polar, a esto se le conoce como dispersiones de London, que hablamos de un momento dipolar, un dipolo momentáneo, ¿no? Entonces, se crea por un momento un dipolo y se promueve, digamos, entre ellos, ¿no? Pero son muy débiles. Lo que está aquí marcado, estos numeritos, es la energía que hay entre cada una de estas fuerzas. Ajá. Entonces, vean, las más representativas o las más simbólicas, pues es la ion dipolo, que es la disolución, que es lo que nosotros conocemos como una disolución. Y luego le siguen las dipolo-dipolo, que van de 5 a 25. Aquí no nos presentan unidades, pero ahorita les voy a poner una tablita con las unidades. Entonces, esta es la que le sigue, entre esta y los puentes de hidrógeno, que es una versión del dipolo-dipolo, están la que le sigue, digamos, en energía. Ajá. Pero las de dispersión, pues van de 0.05, ¿no? Entonces, a 40, bueno, pues 40 se podría ser un poquito más alto, pero normalmente están más recargadas en el 0.05, ¿no? Entonces, son fuerzas que son muy débiles, que son nada más en el tiempo que están como muy cerquita uno del otro, pero en cuanto nosotros los separamos, ellos vuelven a su naturaleza no polar. Entonces, estas son fuerzas intermoleculares y también son conocidas como enlaces secundarios. Déjenme ver, ok. Les iba a poner la tablita. Ya, nada más para terminar, les quiero mostrar precisamente estas energías de cada uno de los enlaces, como para que ustedes tengan un poquito más de idea de por dónde andan cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los enlaces primarios, que son iónico, covalente y metálico, las energías en kilojoules sobre mol, más o menos las más intensas o las de mayor energía, pues sí van a ser las que tenemos aquí en el primer lugar, que son las iónicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una interacción no nada más de un catión con un anión, sino de varios cationes con varios aniones que están organizados muy bien en una estructura cristalina. Entonces sí son los que tienen mayor energía. Y aparte acuérdense que tienen alta densidad, alta punto de fusión, todo esto debido a su organización también, ¿no? Luego le siguen los covalentes en energía, que están entre 150 y, 1100 kilojoules sobre mol, ¿no? Entonces, los covalentes también, pues porque ya hay una interacción entre los orbitales. Y los metálicos, vamos a ver que están dependiendo de quién esté constituyendo el metal, vamos a ver que son de 75 a 1000, ¿no? Entonces, siempre van a ser un poquito más energéticos, más estables los iónicos y los covalentes. Y aquí hablamos de las fuerzas intermoleculares. Ajá. El ion dipolo entre 40 y 600, el dipolo-dipolo va de 5 a 25 y la versión que es el puente de hidrógeno va de 10 a 40, ¿no? Entonces, estos números son los mismos que están en el diagrama anterior. Entonces, vean el dipolo-dipolo de 5 a 25, del ion dipolo inducido de 3 a 15 y dipolo inducido de 2 a 10, ¿no? Y el más débil, pues son estas dispersiones de London, ¿no? Que están un poquito más cargadas hacia acá. En esa dispersión de London llegan a estar, o sea, como juntas, es lo que entiendo, pero que tienen poquita fuerza, o sea, se pueden separar muy fácil. O sea, son no polares, son moléculas no polares, ¿no? Que su naturaleza es no tener una polaridad asociada a ellas, sino porque la distribución de la carga es como muy homogénea por toda la molécula, entonces no son polares, pero el hecho de que sean no polares no significa que no tengan electrones ahí adentro, hay electrones de cada uno de los átomos, pero esos electrones están muy bien distribuidos y por lo tanto no hay una deformación de la distribución de los electrones. Entonces, cuando tú los acercas demasiado, cuando los pones juntos, ¿no? Acercarlos no es que ocupen el mismo espacio, ¿no? Por ejemplo, que los pones en una disolución, si en el caso que sean líquidos, los pones juntos, ¿qué va a pasar entre ellos? Bueno, pues dado que hay cargas ahí involucradas por la naturaleza de la materia misma, entonces ellos lo que van a hacer es una pequeña deformación muy leve, muy ligera
solamente por las fuerzas electrostáticas de repulsión que existen entre los electrones, y a esto le llamamos, es como si fuera por un momento solamente el que se generara un dipolo pequeñito. Ajá. Entonces, a esto le llamamos dispersión o fuerzas de London. Ajá. O generación de dipolos momentáneos también, en alguna bibliografía también le llaman así, pero son muy débiles, son muy bajitas y solamente se van a presentar cuando tienes moléculas no polares. Gracias. En química, no de qué, Dani. En química lo que es muy usado, es decir, lo igual disuelve a lo igual. Entonces, aquello que tiene carga, aquello que tiene dipolo, que tiene una cierta polaridad, pues entonces va a tener buena afinidad y vamos a esperar que se disuelva. Cuando no es así, o sea, cuando tenemos algo polar y algo no polar, por ejemplo, agua y aceite, el aceite es no polar, el agua es polar. Cuando ustedes lo mezclan, ¿qué pasa? El agua y el aceite se separan, ¿no? En dos fases, porque no son miscibles. ¿Por qué? Pues porque no son de características similares. Uno es polar y el otro es no polar. Entonces, más bien hay una repulsión de las cargas, ¿no? ¿Dudas, chicos?